Yo creo que nadie está obligado a emprender, nadie está obligado a ser empresario, y creo que si una persona decide emprender o decide ser empresaria, tiene que decidirlo con todas las consecuencias y tiene que decidirlo y tiene que ser consecuente, ¿no? Y para ser empresario yo creo que hay que pagar también un sueldo digno a tus trabajadores y a tus trabajadoras, y un sueldo digno que, a ser posible, mantenga unos estándares mínimos y sobre todo que estén por encima del umbral de la pobreza, ¿no? En España actualmente un 13% de los trabajadores son pobres, ¿no? Y creo que eso también hay que ponerlo encima de la mesa. Respecto al tema del salario mínimo y la patronal, yo no entiendo por qué, si la patronal al principio fue a la negociación con un 3+1, con un 4%, por así decirlo, ¿no? Luego bajó al 3. Propone el 3 y luego se tira de la negociación. Yo entiendo que la patronal, la legislatura anterior, tenía una posición negociadora y negociaba con los sindicatos y con el gobierno. Pero me da la sensación a mí, personalmente, de que esta legislatura, la patronal, se va a utilizar como arma política para tratar también de destruir al gobierno. Y esto creo que lo vamos a ver de ahora en adelante en muchas negociaciones de las que se van a llevar adelante, ¿no? Entonces, al final, si la patronal se hubiese mantenido en la mesa, la subida del salario mínimo hubiese sido un 4% y no de un 5%, que al final lo ha permitido echándose, ¿no? Y luego, subir el salario mínimo está bien, ¿vale? Pero se comentaba antes también, hay un gran problema en España y es la parcialidad involuntaria. Es decir, no sirve de nada subir el salario mínimo interprofesional si no eliminamos la precariedad del mercado laboral. 1 de cada 5 trabajadores en España cobra actualmente el SMI o menos del SMI. El 30% de los jóvenes están en parcialidad involuntaria, ¿no? Y en tercer lugar, me parece muy preocupante normalizar que el salario mínimo sea un salario estándar. Exacto. Hay 3 millones de trabajadores que cobran el salario mínimo. 2,5. Era medio millón cuando el salario mínimo estaba en 735. Claro. No podemos... Y como una siga frase. subiéndolo, todos, No podemos... Termina Julen. No podemos permitir que se normalice el salario mínimo. Y no podemos permitirlo. Y eso se realiza porque tenemos un modelo productivo en España muy sustentado en la hostelería, en el turismo, en la construcción y en sectores de bajo valor añadido.